Bien, buenas tardes, niños. Continuando con nuestra clase, ahora nos toca realizar el área de personal social. Muy bien, vamos a recordar algunas cosas, lo que hemos trabajado dentro del área de personal social. Miren, acá les vuelvo a mostrar nuestra línea del tiempo. Todos observan. Jade, ¿estás observando la pantalla? Muy bien, todos atentos, por favor, miren la pantalla. Muy bien, vamos a hacer un recuerdo, ¿sí? De repente nos hemos olvidado después de las vacaciones en qué tema nos hemos quedado. Vamos a hacer un pequeño recuerdo, ¿ok? Ya está, Jade. Muy bien. ¿Estás atenta, Jade? ¿Sí? Muy bien. Entonces dice, ¿no? Hemos visto primero en esta línea del tiempo, nos muestra la prehistoria. Nosotros ya hemos trabajado la prehistoria, donde hemos visto los hombres, los nómades y los sedentarios dentro de nuestro Perú. Luego hemos pasado a las culturas preincas. Hemos estudiado la cultura Caral, Chavín, Paracas, Chimú y Mochica. Y ahora estamos en la época inca. Hemos visto su origen, la organización. Ahora vamos a ver, hoy día, niños, vamos a ver la organización política y la organización militar en la época del incanato. Muy bien. Entonces, como vamos a ver la organización política y la organización militar, ahora miren mi propósito de la sesión de hoy día. Dice, el propósito de la sesión es hoy reconocemos la organización política y militar de los incas. Dice, tenemos unos acuerdos aquí, ¿no? Que nadie, a ver, vamos a Jade, le voy a invitar a Jade. ¿Cuáles son los acuerdos, Jade? Recuérdanos a todos tus compañeros, para que nuestra clase de personal social se realice Escuchar atentamente, hacer un trabajo de calidad, no tocar el teclado. solo cuando se requiera, ¿no? mm, Muy bien, mi querida Jade. Muy bien. Jade, hemos estado contigo, me quedo Jade. Hemos estado haciendo hemos estado recordando en nuestra línea del tiempo, ¿no es cierto? sí, Estamos en la época inca, dice, ¿no? Los incas fue una de las más grandes civilizaciones que florecieron en América del Sur. Eso es cierto, ¿verdad? Entonces, sus orígenes se fundaron en dos leyendas. ¿Tú sabes las dos leyendas? Ahí están las dos sí, leyendas. ¿Puedes profe. leerlas? Lago Titicaca, los hermanos Ayar. Muy bien. ¿Tú qué leyenda sabes? ¿Cuál es la que más mm, te gustó? La que hemos estudiado. ¿Cuál de las mm, leyendas que dio origen a la cultura el inca? lago, el lago Titicaca. Muy bien. ¿Y quiénes salieron del lago Titicaca? mm, mm, la mamá Ollón ¿Ya? ¿Y? y el papá Ollón. ¿Papá Oglio era? A ver, ¿quién le ayuda? Salieron Manco Cápac y Mamá Oglio. Muy bien, Omar. Ah, ya, solamente uno. A ver, si vuestros micros están bien en vuestra computadora, cuando escuchan a un compañero hablar, los demás se quedan calladitos. Esa es la regla. ¿Ok? Muy bien. Ya lo dijo Omar, Manco Cápac y Mama Oglio. Ya está, Sí, muy bien, Jade. ¿Ya te acordaste? sí, Muy bien. Muy bien, gracias Omar por recordarnos. Muy bien, ahora mis queridos niños, vamos a hablar, pues ya sabemos de la cultura inca. Ahora vamos a ver un video acerca ¿de qué? A ver, de la organización política del imperio incaico, ¿sí? Y después les muestro otro video de la organización militar. A ver, ¿cómo estaba organizado el imperio incaico de esa forma? Muy atentos porque hay un foro, ¿ya? Vamos a hacer un foro, van a estar muy atentos. Voy a compartir el video.
en el Imperio Incaico. Antes de ver el video, no te olvides de suscribirte a mi canal. Tengo muchos temas interesantes para ti. Dentro de la organización política en el Imperio Incaico, tenemos a las siguientes autoridades. El Inca era la máxima autoridad del Imperio Incaico. Ejercía un gobierno absoluto porque su voluntad era ley y nadie podía contradecirle. Asimismo, su gobierno también era teocrático porque recibía de su padre, el dios Sol, el mandato de gobernar. Era considerado un ser sagrado, objeto de culto y adoración. La Mascaipacha y la Tiana eran los símbolos de poder que distinguían al Inca de sus súbditos. El Inca llevaba sobre la frente una Mascaipacha roja que era el símbolo más importante de su autoridad. Asimismo, era transportado en una tiana o asiento que se colocaba sobre unas andas o literas. El Consejo Imperial, integrado por los jefes de los 4 suyos. El Consejo Imperial tenía como misión principal la de asesorar al Inca en la solución de los múltiples problemas del imperio. El Consejo Imperial también contribuía con la creación de leyes y la estructuración del plan de gobierno imperial. El Apunchik era el gobernador de las provincias. Tenía funciones administrativas y políticas, pero sobre todo funciones militares, pues estaban a cargo de las tropas del ejército. El Apunchik vigilaba el pago de los tributos. Asimismo, supervisaba la construcción y el funcionamiento de las obras públicas. El Tuco Iricoc significa el que todo lo ve y todo lo oye. El Tuco Iricoc era el visitador imperial que recorría todo el territorio para informarse sobre el desempeño de las autoridades y el correcto cumplimiento de las leyes. En caso de detectar algunas irregularidades, injusticias o abusos, estaba facultado para imponer sanciones. A su regreso al Cusco, informaba al Inca de todo lo observado. El Quipu Camayoc era el experto en el manejo de cuentas y estadísticas a través de la lectura de los quipus. El quipu era un sistema de nudos y cuerdas que permitían llevar la contabilidad de la producción y otros aspectos. Los curacas eran los jefes de los ayllus, intermediarios entre el Inca y la comunidad. Los curacas eran los responsables del cobro de tributos, vigilar el cultivo en las tierras del Sol y del Inca, organizar la mita, dirigir ceremonias religiosas. Asimismo, actuaban como jueces sancionando a los culpables con azotes. Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes ver este video. Mi nombre es Kalle Anders y yo soy coach de inglés para millones de latinos online. Y soy de Suecia. Hermoso país. Empezamos con el inglés en la escuela a los 9, 10 años. Y a los... Profe, Dime. oye, es que pensé que tu micro estaba apagado. Ahora vemos el otro video. Durante el siglo XV, los incas de Cusco forjaron el imperio más extenso de su tiempo en el continente americano. El elemento principal en la expansión del poder inca fue su ejército, primero un disciplinado núcleo de combatientes quechuas y luego un enorme conglomerado de diferentes pueblos andinos, de montañas, costas, junglas y desiertos, que crecía a la par de los dominios de los señores cusqueños. Los quechuas ya tenían tiempo ocupando la región de Cusco hacia el siglo XIII, tiempos en que gobernaron varios señores entre históricos y legendarios, pero es a partir del siglo XV que entran a tambor batiente a la historia mundial, cuando el príncipe quechua Tito Cusi Yupanqui vence a sus rivales los chancas y consolida el dominio de Cusco en la región, momento a partir del cual la expansión será constante, primero bajo Tito Cusi Yupanqui, que en adelante fue conocido como Pachacútec, luego por su hijo Túpac Yupanqui y finalmente su nieto Huayna Cápac. Esta expansión fue posible gracias a la fuerza de un disciplinado y numeroso ejército a las órdenes del Inca.
El perfil del soldado inca era el de un combatiente de infantería, ligero para desplazarse y combatir en el accidentado relieve de los Andes. El escudo era cuadrado y de dimensiones pequeñas para favorecer la movilidad del combatiente y no anclarlo al terreno, lo que implica que se prefería la lucha individual a las formaciones cerradas propias de una infantería pesada. Debido al entorno de los pueblos andinos, de valles y escarpadas alturas, privilegiaban el combate cuerpo a cuerpo y requerían que su equipo fuera ligero para poder transportarlo en terreno accidentado. Empleaban por tanto lanzas o sulchukchuki, preferentemente cortas, hachas, las kunkachucuna, y mazas con cabeza en forma de estrella, llamadas chascachuki. Para la defensa se usaba el escudo, conocido en quechua como hualcana, rectangular o cuadrado de 35 a 50 centímetros de lado, aunque podían ser mayores. La defensa se complementaba con chalecos de algodón acolchado y cascos de madera. Los comandantes podían además portar pectorales de madera, oro o plata. Los quechuas también trabajaban los metales para las hojas de las hachas y las cabezas de maza, pero su uso aún no era cuantitativamente mayor al de la piedra. Tampoco eran metales duros como el hierro o su aleación el acero, sino cobre o bronce, oro o plata en las armas de los hombres de alto rango. A pesar de que el arco era conocido desde épocas muy remotas, los pueblos andinos consideraban que esta era un arma rústica, pues la asociaban a los cazadores de los pueblos de la selva amazónica, a quienes veían con cierto desdén por considerarlos menos avanzados. Además, en terreno montañoso las armas arrojadizas pueden requerir menor alcance, y por tanto los incas y sus vecinos prefirieron emplear la jabalina y las hondas, que en sus manos resultaban igual de letales que las flechas. Al irse expandiendo el dominio territorial incaico, fue abarcando un creciente número de pueblos que podían ser similares pero no iguales o completamente diferentes a los incas, en lo referente a idiomas, usos y costumbres. En cuanto a la guerra, cada pueblo empleaba armas de acuerdo a sus orígenes. Los hombres provenientes de las costas empleaban largas lanzas y arpones con puntas de piedra o hueso, trabajadas en formas diversas. Aquellos reclutados en territorios selváticos cargaban arcos o cerbatanas. Los guerreros de punas y pampas preferían emplear boleadoras que mucho tiempo después terminarían por demostrarse devastadoras contra los jinetes europeos. Es evidente que las diferencias en el armamento traen consigo diferentes técnicas de combate, que debían ser conocidas por los comandantes incas para aprovecharlas al máximo. Los guerreros coya portaban como distintivo un gorro de forma cónica en madera y lana llamado chuca. Los coyas asistían al combate armados de hondas, mazas y boleadoras, que en tiempos prehispánicos eran de mucha menor longitud que posteriormente, cuando fueron usadas contra la caballería española. El de la imagen porta una hilaca, lanza con borde emplumado. Los caña empleaban una variante de la chuca que usaban los coya. Este en particular porta una lanza con cresta de plumas y un escudo cuadrado, o policanca, al estilo incaico. Los charcas, del actual sur de Bolivia, eran reconocidos por llevar el cabello cubierto por una redecilla de cordones de lana coloreada. El de la imagen porta un chambi, una especie de macana de aproximadamente 1,20 m de largo y 10 centímetros de ancho, cuyos costados podían estar redondeados para dar un golpe contundente que lesionara el tejido hasta el hueso, o estar afilados para provocar un corte. Los chincha, llegados hacia el siglo IX al territorio que ocupaban para el siglo XV, la costa centro-sur peruana, eran navegantes y pescadores, cultivadores y poderosos guerreros. En 1450 finalmente cayeron bajo el dominio de los quechuas del Cusco, bajo el gobierno del Inca Pachacútec, si bien la campaña fue dirigida por el hijo de este, el futuro soberano Túpac Yupanqui. Debido al apoyo que brindaron a las armas imperiales tras su incorporación, los curacas chinchas eran altamente estimados en Cusco. Los chimu fueron un poderoso pueblo de la costa norte del actual Perú. Heredaron muchos elementos de la antigua cultura mochica. En lo militar, lo más notorio fue la forma de sus mazas, que podían medir de 80 o 90 centímetros de longitud hasta largas lanzas maza, de casi 2 metros y que requerían de 2 manos para su uso. Esto conllevaba el uso de pequeños escudos redondos, conocidos por los incas como hualcanca, así como cascos de madera forrados de algodón. Hacia 1450 o 60, los imperios chimú e inca se enfrentaron,
y finalmente tras una larga lucha, los ejércitos del Cusco sometieron a sus contrincantes y a su capital Chan Chan, incorporándolos a sus dominios. Los cañaris habitaban en el actual Ecuador, divididos entre cerca de 25 curacazgos o señoríos, en torno a dos grandes capitales, Hatum Cañar en el norte y Huapón del Lige en el sur. Eran agricultores, artesanos textiles y orfebres en tiempos de paz, pero también eran fieros guerreros y su valor dio una desagradable sorpresa a los ejércitos quechuas del propio Túpac Yupanqui. No obstante, el inmenso poder militar y sobre todo la destreza del Inca terminaron por someter esta región. El de la imagen porta una hilaca. Entre los habitantes del Antisuyo se cuentan los Ajaninca o Campas, los Machihuenga, los Yiné o Piyós y los Tsimané o Chimanos, muchos de ellos más cercanos al modo de vida de la selva tropical amazónica que al de las frías alturas de los Andes. De estos cuerpos de guerreros es que, mientras las culturas andinas en general preferían la onda al arco, los pueblos de la región selvática del Antisuyo solían enviar cuerpos de arqueros en su aporte a las filas del ejército del Inca. Todos los hombres entre 25 y 50 años eran incorporados a servir en el ejército inca, de forma temporal o permanente, presentándose así en unidades locales, tribales y regionales, que daban gran cohesión a los grupos de guerreros, ayudando así a fortalecer su moral en combate. La disciplina era muy estricta, y los hombres no podían ni siquiera salirse de sus filas mientras duraban las marchas de aproximación. La jefatura más alta del ejército inca estaba en manos de la nobleza. Desde luego el mando supremo en campaña o apuquispay correspondía al Zapa Inca o algún pariente en quien delegaba el mando. Las órdenes se transmitían a sus generales principales y luego a los comandantes de las unidades, sucesivamente hasta llegar al soldado raso o Aucac Runa. La unidad operativa mínima era de 10 de estos hombres, comandados por un Chunca Camayuc, y se iban complementando en grupos de 50 y 100 bajo el mando de un Pachac Camayuc, y después hasta 500 y 600 hombres, dirigidos por los Hueranca Camayuc. Los grupos superiores a este número estaban dirigidos por los Hatunapú y los Apusqui Randín, subordinados en campaña solo al Apuquispay. Para agilizar el desplazamiento de sus grandes ejércitos, los quechuas perfeccionaron los caminos de las regiones que caían en sus dominios, convirtiéndolos en amplias calzadas pavimentadas por las cuales pudieran transitar sus vastas formaciones militares. Además, como complemento para asegurar la logística de los ejércitos, se levantaron almacenes conocidos como tambos, a cada tantas jornadas sobre dichos caminos, donde los habitantes de la región entregaban productos que las tropas necesitaban, desde alimentos hasta ropa, calzado e incluso armas, los cuales eran almacenados para poder abastecer a los soldados en cuanto fuese necesario. Las campañas militares incas a veces eran precedidas por un ofrecimiento de sometimiento pacífico a la autoridad del Cusco, que comúnmente era rechazado. Entonces empleaban todos los recursos disponibles en el arte de la guerra incaico. Se organizaban grandes ejércitos para aprovechar la superioridad numérica. La red de caminos ayudaba a aumentar la velocidad de desplazamiento de las tropas y los tambos aseguraban su abastecimiento en la campaña. Los chasquis fungían como mensajeros y espías para mantener las comunicaciones del ejército. Cuando éste alcanzaba su destino y se planteaba el combate, la cadena de mando se encargaba de explotar las ventajas de la manera de luchar de los guerreros de cada región y aseguraba que las órdenes llegaran a todos los niveles de unidades para que el ejército pudiera maniobrar para imponerse al adversario. Los soldados cumplían sus órdenes con la eficiencia y disciplina inculcadas por sus oficiales. Una vez alcanzada la victoria, los altos comandantes enemigos, nobles y soberanos eran por lo general llevados al Cusco como prisioneros en las celebraciones por el triunfo. En cambio, los soldados y la población en general eran incorporados como parte del imperio. Aunque las rebeliones eran castigadas con extrema dureza, las tropas eran asimiladas al paso del tiempo, comandadas por oficiales incas e integradas a la máquina de guerra del Cusco. Espera, déjame adivinar. Has tratado de Interesante. aprender inglés antes y fallado. ¿Te da miedo hablar? ¿Te da pena tu pronunciación? Muy bien, niños, hemos visto los dos videos. Espero Otra que vez. hayas entendido un poquito
acerca de lo que hemos visto y un poco que les voy a aclarar explicándoles en el PPT, ¿ok? Muy bien, ¿no? Excelente. Muy bien, dice en la cultura inca, nuestro propósito era que conozcamos un poquito más acerca de cómo estaba formado políticamente el imperio incaico, su organización política del Inca, ¿no? Mira, dice aquí acá, era un gobierno absoluto teocrático. Sabemos que ellos solamente adoraban a muchos dioses, ¿no es cierto? El principal dios era el Inti, ¿no es cierto? El sol. Y de ahí tenían otros dioses que en la anterior clase ya habíamos estudiado eso. También dice, era considerado el ser sagrado objeto de culto y adoración. La Mascaipacha en el video nos explicó qué es la vincha que usa en la cabeza, ¿verdad? Con unas plumas, era solamente los incas podían utilizar eso. Eso era un símbolo de poder. Como también la tiana. ¿Qué era la tiana? La tiana era un asiento, ¿no? Era un asiento o una litera de oro. Ustedes han visto en el Inti Raymi cuando le transportan al Inca y les están cargando los soldados encima de sus hombros, una litera, ¿no? O un asiento, dice que era de oro, ¿no? Esos eran los símbolos de poder que tenía el Inca. Solo el Inca podía tener la mascaipacha y como también podía tener esa tiana. La tiana es un asiento, ¿sí? ¿Me han entendido? Muy bien. Y dice que en la organización política también había un consejo imperial integrado por los cuatro suyos que le asesoraban al Inca. Ellos eran los encargados, así como el presidente tiene sus ministros, así como el presidente Vizcarra tiene sus ministros, ¿no? De economía, de agricultura, de salud. Él también, el Consejo Imperial tenía sus jefes, ¿no? Y que le asesoraban al Inca y que le daban la información acerca de los cuatro suyos, que pasaba en el Contisuyo, en el Collasuyo, le informaban qué pasaba en cada lugar. Y dice que la Punchis, acá tenemos una imagen de la Punchis, dice, era el gobernador de las provincias. Dice, tenía funciones políticas, administrativas y militares. Supervisaba la construcción y las obras públicas. Dice, ¿no? Que cada suyo, como eran cuatro suyos que tenía el imperio incaico, tenía cuatro apunchis, pues, ¿no? Y cada uno daba la información también al Inca acerca de las obras públicas. ¿Cuáles eran las obras públicas? Eran los caminos, las que tenían que realizar los incas, lo que cuando hacían los templos ceremoniales. ¿Eso copiamos? Sí, después vamos a copiar, ¿ya? Y después aquí... Profe, está borrosa la letra. Ahorita les agrando un poquito la letra. Muy bien. Y dice, el tucuiricui, dice, va a haber un portafolio, ¿ah? Va a haber un portafolio, va a haber un foro también. El tucuiricui dice, el que todo lo ve. ¿Quién era el tucuiricui? Dice que el que todo lo ve y todo lo oye, dice, ¿no? Era un visitador imperial que corría por todo el territorio para informarse sobre el desempeño de las autoridades, ¿no? ¿Cómo trabajaban? En los cuatro suyos. Iba y contaba. Y dice, no, todo lo que escuchaba en la población decía, no, quién trabaja, quién no trabaja, quién es el que hace lío, quién es los más trabajadores, qué familia, qué ayllu es el más trabajador. Él es el que le iba y le contaba al Inca todo. Por eso es que dice Tucuirucu, el que todo lo ve y todo lo oye. Y tenía un correcto cumplimiento en las autoridades. Quipucamayo, ahí está el Quipucamayo. Dice, no quiero el Quipucamayo. Dice, ¿encargado de qué? ¿Encargado de qué era el Quipucamayo? Dice, ¿no? Encargado del manejo de las cuentas a través de los quipus. Y él era el que le informaba al Tucuiricui, le informaba, ¿no? También le informaba, le decía cuánto tenía, dice, cuánto habían recogido
en la cosecha, cuánto habían sembrado, cuánto habían mandado para tal sitio, para los 4 suyos, para el Colla suyo, para el Chinchay suyo. Él es el que administraba la parte, como quien dice, la parte económica, ¿no? A través de los quipos, cuánto de cuánto para cada suyo. Los curacas. ¿Quiénes eran los curacas? Los jefes de los ayllus. Dice, ellos cobraban tributos y organizaban la mita y las ceremonias religiosas. Dice, él era el único que podía conversar con el Inca. Era el intermediario entre la población y el Inca. Él daba los mensajes, dice, ¿no? Que para el Inca este mensaje, él daba los mensajes. Dice, y la organización militar han visto que tenían muchas guerrillas, los incas, con los chancas. Miren, dice, organización militar, compusieron un poderoso y eficiente y bien equipado ejército. Al servicio militar era obligatorio en la época inca. Nadie podía librarse de entrar al ejército, dice, ¿no? Y las armas, ¿qué armas usaron? Dice, la honda o araca, la boleadora o el ligui, el arco y la flecha, la lanza, la macana o porra, y el hacha. Como también hay muchas otras armas de guerra que utilizaron los incas. Muy bien. Ahora ponemos en nuestro cuaderno, mis queridos niños, ponemos, ¿ya? Por favor, no me tanta la letra. Sí, no se preocupen, le voy a agrandar la letra, pero quiero que saquen su cuaderno y vayan colocando el título, que no es difícil. Gracias. Muy bien, ponemos el título. Ahí. Profe, está borroso. ¿Cómo que está borroso? La letra está borrosa. No, tu internet está mal, creo. No, acá se ve borroso. No. Sí, es verdad, profe. Se está viendo borroso. Ah, No se ve borroso, no se ve. Sí, profe, se ve muy borroso. Muy borroso, se ve así. Profe, se ve muy... ya está, ya se ve, ¿verdad? Profesora, ya estoy en gobierno. Muy bien, te felicito, Eduardo. Profesora, organización política con rojo. Sí, sí, sí. Todo lo que está con blanco también es con rojito, ¿ya? Muy bien, empezamos a copiar, ¿ya? Les doy un tiempo prudencial para poder copiar todo el PPT, ¿ok? Bien, estamos ya terminando de copiar nuestros PPTs y ahora los que han terminado pueden entrar al a foro para trabajar. A foro para trabajar. Las preguntas que tengan que responder. ¿Ya? Uh-huh.
empezamos a trabajar el foro. Todos entramos a foro. Ya, muy bien. Ya están trabajando el foro. Profe, ya terminé. ¿Qué has terminado, Eduardo? Eso, ya terminó todo. Ahora entra el foro. Muy bien, ahora el foro. Tienes que hacer foro. Andrea Alejandro. Entren a foro, los que han terminado, entren a foro de personal social. Organización política del Imperio del Tahuantinsuyo. Organización política del Imperio del Tahuantinsuyo. Ahí entramos, por favor. Profe, ya terminé el PPT. Muy bien, el PPT. Ahora entra Claudita a foro de personal social. Profe, ya terminé. Ya, muy bien.
Profesora, ya terminé el cuaderno, soy César Tiago. Muy bien. ¿Y el foro a qué hora vas a hacer? Te queda poco tiempo, César Tiago, ¿ah? Ya empezamos a trabajar. Muy bien. Contigo, ¿ya? No lo cortes, por favor, ¿ya? A ver, Eitan, muy bien. Ahora ya hemos trabajado, ya trabajaste el foro, ¿verdad? Muy bien, Eitan, para cerrar nuestra sesión de personal social. Chao, profe. Pregunto, ¿qué tema, Eitan? Eitan, ¿qué tema hemos trabajado hoy día? A ver, hemos trabajado los militares del Organización es la palabra. organización del Organización, política ¿de quiénes? de los militares ¿De quiénes? ¿De qué cultura? Inca, Ah, ya. ¿Y la organización tar, ¿de quiénes? de ¿De qué cultura? los militares de la cultura inca. Muy bien, otra vez te voy a volver a preguntar. ¿Ya? Muy bien, Eitan. ¿Cuál fue el propósito de la sesión hoy día, Eitan? A ver, la política. ¿Cuál era? ¿Qué hemos trabajado hoy día? ¿Qué hemos conocido hoy día? ¿Qué hemos aprendido hoy día? ¿Cuáles eran los entes de, a ver, cuáles eran los entes de poder del Inca? ¿Qué has contestado en el foro? ¿Qué es lo que le distinguía a un Inca? ¿Qué tenía? ¿Qué usaba? ¿Qué has escrito? Las Maicaypachas y la Tiana. Muy bien, la Mascaypacha y la Tiana. Diana. Muy bien. ¿Y quién? Muy bien. ¿Qué cultura hemos trabajado? Cultura inca. Muy bien, Eitan, muy bien. Muy bien, niños, entonces hasta aquí hemos trabajado el área de personal social. Muy bien, niños, entonces nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta mañana, mis queridos. Profe, una pregunta. Cuídense mucho, mis queridos niños. Cuídense, por favor. Chao, profe. Cuídense las manitos. Estés con Dios. Contentos. Profe, una pregunta. Dime.